Las mañanas de Madrid me engañan. El sol sale, la luz se filtra por la ventana, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero la normalidad es ahora una extraña en mi casa. Deambula por los pasillos como un fantasma, pero nunca se sienta a la mesa. Cuando entré a la cocina los niños ya se habían despertado. Mi hijo mayor, Diego, abre y cierra la puerta del refrigerador sin mirar adentro. El pequeño Mateo está sentado en la mesa, golpeando su cuchara en el plato llevando el ritmo. Sus sonidos se mezclan pero yo escucho ambos. Cada sonido. Cada silencio. Buenos días, dije, tratando de que mi voz saliera como normal. Diego no levantó la cabeza. Mateo dejó su cuchara, fijó sus ojos en mí. Esa mirada cada mañana me hace la misma pregunta, ¿dónde está papá? Pero ya no preguntan. Porque saben la respuesta. Encendí la cafetera. Un zumbido metálico se elevó en la cocina. A Sergio no le gustaba este sonido. El silencio de la mañana es más hermoso, decía. Pero ahora el silencio es insoportable. Por eso prefiero el ruido. El ruido impide pensar. Mamá, hoy hay fútbol, dijo Diego, su voz plana, monótona. Lo sé, dije. No vas a venir, ¿verdad? Mi mano se congeló en la taza. El calor se extendió a mis dedos, pero mi interior estaba helado. Intentaré venir. La vez pasada también dijiste eso. No pude responder. Porque tenía razón. Mateo se levantó, tomó su mochila. Estoy listo, dijo. Sin mirarme a los ojos. Si un niño de 7 años tiene miedo de mirar a los ojos de su madre, esa madre ha cometido un error en alguna parte. Caminaron hacia la puerta. Los miré desde atrás. Dos pequeñas espaldas, dos mochilas pesadas. Si Sergio estuviera, los llevaría en coche. Haría bromas. Diego se reiría. Mateo haría preguntas. Pero Sergio no está. Y yo solo estoy aquí. Presente pero ausente. Una madre pero a medias. Cuando la puerta se cerró, la cocina quedó en silencio. El zumbido de la cafetera también se había cortado. La taza en mi mano tembló. La puse en la mesa porque la iba a tirar. Mis manos están muy cansadas esta mañana. El teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla. El centro. López, dije tan pronto abrí el teléfono. Detective, se encontró un cadáver en el río Manzanares. Hombre. Fue notado mientras flotaba en el agua. Los equipos están allí. ¿Suicidio? A primera vista parece así. Pero. El fiscal la quiere a usted. Colgué el teléfono. Dejé la taza en el fregadero. No bebí el café. Porque ya no tenía sabor. Tomé mi abrigo. Al salir por la puerta miré el espejo en el pasillo. Mi rostro pálido, ojeras moradas. Ni siquiera recordé recogerme el cabello. Sergio decía, incluso cuando estás cansada eres hermosa. Pero las palabras de Sergio ya no son suficientes para mantenerme de pie. Solo hacen doler más mi interior. Subí al coche. Encendí el motor. En la radio sonaba un flamenco antiguo. Lo apagué. El silencio pesó de nuevo. Pero esta vez dejé que cayera sobre mí. Porque hoy enfrentaría otra muerte. Y tal vez esa muerte me alejaría un poco más de mi propia muerte. El río Manzanares fluye silenciosamente a través de Madrid. Los turistas toman fotos, los niños corren bajo los puentes. Pero quienes se paran en la orilla del río y miran al agua saben, este río no solo fluye. A veces también desborda. Estacioné el coche cerca del muelle. Las cintas policiales ya habían sido colocadas, los curiosos se habían reunido a lo lejos.
Los técnicos se movían con sus batas blancas, documentando cada esquina con sus cámaras. Pero mis ojos solo se quedaron en un lugar. Un cuerpo tendido en las piedras del muelle. Caminé. Mis pasos eran pesados, el frío de las piedras subió hasta mis pies. El viento era leve pero el olor del río era cortante, barro, musgo y el olor de algo podrido. No el olor de la muerte. El olor de todo lo que el agua arrastra. Cuando me acerqué al cadáver, Vega vino a mi lado. Con su cuaderno en la mano, en su rostro la expresión seria de siempre. Detective López, dijo, en su voz había respeto pero también cansancio. A las 6:45 lo notó un corredor matutino. Vio algo flotando en el agua. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era un cadáver. ¿Identificación? Aún no. No tiene billetera, teléfono. Solo se encontró una tarjeta de piscina mojada en el bolsillo de su chaqueta. ¿Tarjeta de piscina? Sí. Pero el texto en ella está casi borrado. Lo enviamos al laboratorio. Asentí con la cabeza. Sin apartar los ojos del cuerpo pregunté. ¿Parece suicidio? Vega dudó. A primera vista, sí. Pero cuando llegue la doctora Camacho será más claro. Sofía, solo escucharla me alivió un poco por dentro. Porque Sofía lee el lenguaje de los cuerpos mejor de lo que yo puedo leerlo. Me agaché. Miré el rostro del cuerpo. Hombre, parecía estar al final de sus 30. Cabello negro, corte corto. Su rostro estaba hinchado, sus labios morados. Sus ojos estaban cerrados pero se distinguía una ligera tensión bajo los párpados. Como si en su último momento hubiera visto algo, pero no pudiera contarlo con palabras. Sus manos estaban abiertas a los lados. Las palmas miraban hacia arriba, los dedos ligeramente curvados. Las uñas no estaban rotas pero sucias. No solo con barro, con otra cosa. Me incliné. Miré más de cerca las yemas de los dedos. Bajo las uñas había algo fino y blanco. ¿Fibra? ¿Cuerda? Guante, le dije a Vega. Él inmediatamente extendió. Acerqué mi mano a una de las uñas. Toqué ligeramente. Sí, definitivamente había algo. Una fibra fina, sintética, blanca. Podría ser residuo de cuerda. Tomen fotos, dije. Cada dedo por separado. También de cerca bajo las uñas. Los técnicos se pusieron a trabajar inmediatamente. Me levanté y miré el resto del cuerpo. Llevaba una chaqueta oscura. Dentro una camiseta negra. Su pantalón vaquero, sus zapatos deportivos. Ropa ordinaria. Del tipo que no llama la atención, que se olvida. Pero había algo en su espalda. En la parte posterior de la chaqueta no había marcas formadas por el flujo del agua. En cambio, marcas de fricción. Como si alguien lo hubiera arrastrado. Vega, dije, mi voz bajó. Este hombre no vino aquí caminando. Vega frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Mira su espalda. Hay marcas de fricción. Alguien lo transportó. O lo arrastró. Vega se inclinó, miró. Sus ojos se agrandaron. Pero, ¿no es suicidio? No, dije, mi voz era cortante. Esto es un asesinato. Justo en ese momento, una voz familiar llegó desde atrás. Y tú estás decidiendo muy temprano, Ángela. Me di vuelta. Sofía estaba allí. Con su bolso en la mano, en su rostro la expresión tranquila de siempre. Pero había algo en sus ojos, una determinación. Una agudeza. Sofía, dije sonriendo ligeramente. No era una sonrisa real, pero al menos era un intento. Me llamaron, dijo mientras venía a mi lado. Al parecer hoy tampoco será un día tranquilo.
Nos agachamos. Ambas junto a la cabeza del cuerpo. El viento sopló nuestro cabello, pero ninguna de las dos se movió. Sofía se puso guantes. Acercó sus dedos al cuello del cuerpo. Presionó ligeramente. Luego retiró su mano, pensó. Hay una ligera hinchazón en el cuello, dijo. Pero no se parece a marca de asfixia. Más bien, marca de presión. ¿Presión? Sí. Como si alguien lo hubiera presionado. Al suelo o a otra superficie. Mis ojos volvieron a deslizarse a las manos del cuerpo. Fibras de cuerda. Mira las manos, dije. Hay fibra bajo las uñas. Sofía inmediatamente miró. Entrecerró los ojos, se acercó. Residuo de cuerda, dijo. Sintético. Probablemente color blanco, pero el tono puede haber cambiado por el agua. ¿Estaba atado? Muy probablemente. Pero las cuerdas se soltaron o fueron cortadas. Tal vez se aflojaron en el agua. Sofía se levantó. Caminó lentamente alrededor del cuerpo. Sus ojos escaneaban cada detalle. Huellas, barro, musgo, marcas en las piedras. Ángela, dijo, su voz se había vuelto seria. Este hombre no murió aquí. ¿Cómo lo sabes? Porque si estuvo tanto tiempo en el agua, debería haber más hinchazón en el cuerpo. Pero no la hay. Significa que fue arrojado al agua poco después de la muerte. ¿Qué tampoco? Unas pocas horas. Tal vez menos. Algo se tensó dentro de mí. Asesinato y un ocultamiento rápido. Esto no era un trabajo planeado. Era algo hecho en estado de pánico. Haré un examen detallado en la morgue, dijo Sofía. Pero por ahora puedo decir esto no es un suicidio. Y el asesino se apresuró a cubrir el rastro. Asentí con la cabeza. Mis ojos se deslizaron al río. El agua fluía silenciosamente. Pequeñas olas en la superficie, espuma blanca en el borde de las piedras. Todo parecía tranquilo. Llevaba una chaqueta oscura. Dentro una camiseta negra. Su pantalón vaquero, sus zapatos deportivos. Ropa ordinaria. Del tipo que no llama la atención, que se olvida. Pero había algo en su espalda. En la parte posterior de la chaqueta no había marcas formadas por el flujo del agua. En cambio, marcas de fricción. Como si alguien lo hubiera arrastrado. Vega, dije, mi voz bajó. Este hombre no vino aquí caminando. Vega frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Mira su espalda. Hay marcas de fricción. Alguien lo transportó. O lo arrastró. Vega se inclinó, miró. Sus ojos se agrandaron. Pero, ¿no es suicidio? No, dije, mi voz era cortante. Esto es un asesinato. Justo en ese momento, una voz familiar llegó desde atrás. Y tú estás decidiendo muy temprano, Ángela. Me di vuelta. Sofía estaba allí. Con su bolso en la mano, en su rostro la expresión tranquila de siempre. Pero había algo en sus ojos, una determinación. Una agudeza. Sofía, dije sonriendo ligeramente. No era una sonrisa real, pero al menos era un intento. Me llamaron, dijo mientras venía a mi lado. Al parecer hoy tampoco será un día tranquilo. Nos agachamos. Ambas junto a la cabeza del cuerpo. El viento sopló nuestro cabello, pero ninguna de las dos se movió. Sofía se puso guantes. Acercó sus dedos al cuello del cuerpo. Presionó ligeramente. Luego retiró su mano, pensó. Hay una ligera hinchazón en el cuello, dijo. Pero no se parece a marca de asfixia. Más bien, marca de presión. ¿Presión? Sí.
como si alguien lo hubiera presionado. Al suelo o a otra superficie. Mis ojos volvieron a deslizarse a las manos del cuerpo. Fibras de cuerda. Mira las manos, dije. Hay fibra bajo las uñas. Sofía inmediatamente miró. Entrecerró los ojos, se acercó. Residuo de cuerda, dijo. Sintético. Probablemente color blanco, pero el tono puede haber cambiado por el agua. ¿Estaba atado? Muy probablemente. Pero las cuerdas se soltaron o fueron cortadas. Tal vez se aflojaron en el agua. Sofía se levantó. Caminó lentamente alrededor del cuerpo. Sus ojos escaneaban cada detalle. Huellas, barro, musgo, marcas en las piedras. Ángela, dijo, su voz se había vuelto seria. Este hombre no murió aquí. ¿Cómo lo sabes? Porque si estuvo tanto tiempo en el agua, debería haber más hinchazón en el cuerpo. Pero no la hay. Significa que fue arrojado al agua poco después de la muerte. ¿Qué tampoco? Unas pocas horas. Tal vez menos. Algo se tensó dentro de mí. Asesinato y un ocultamiento rápido. Esto no era un trabajo planeado. Era algo hecho en estado de pánico. Haré un examen detallado en la morgue, dijo Sofía. Pero por ahora puedo decir esto no es un suicidio. Y el asesino se apresuró a cubrir el rastro. Asentí con la cabeza. Mis ojos se deslizaron al río. El agua fluía silenciosamente. Pequeñas olas en la superficie, espuma blanca en el borde de las piedras. Todo parecía tranquilo. La morgue huele igual cada mañana, metal desinfectante y ese olor cortante e indefinible de la muerte. La gente cree que te acostumbras a esto. No te acostumbras. Solo aprendes a soportarlo. Cuando trajeron la camilla era pasado el mediodía. Las luces fluorescentes del pasillo ardían temblando. Una de las técnicas, una mujer joven, había inclinado su cabeza mientras empujaba la camilla. Podía darme cuenta de que era nueva. Porque sus ojos todavía dudaban en mirar al cuerpo. Aquí, dije, señalando la mesa. Trajeron la camilla. La sábana blanca se abombaba ligeramente sobre el cuerpo. Los lugares mojados se habían pegado a la tela. El olor del río todavía estaba en el aire. Gracias, les dije a los técnicos. Pueden irse. Cuando la puerta se cerró me quedé sola. Yo y este cuerpo. Me puse los guantes. El látex hizo un ligero sonido al pegarse a mis dedos. Respiré profundamente. Hago lo mismo cada vez. Porque respirar es una forma de mostrar respeto al cuerpo. Él ya no puede respirar. Pero yo sí puedo. Levanté lentamente la sábana. Primero apareció el rostro. Hombre, estaba al final de sus 30. Tal vez cerca de 40. Cabello corto, rostro hinchado. Piel pálida, labios habían tornado a tono morado. Sus ojos estaban cerrados pero los párpados ligeramente hundidos. La imagen clásica de un cuerpo que ha estado en el agua. Pero yo no solo miro la superficie. Busco lo que está debajo. Retiré completamente la sábana. El cuerpo estaba sobre la mesa con su ropa. Chaqueta, camiseta, pantalón. Todo estaba mojado. Manchas de barro seco, rastros de musgo alrededor de los brazos. Abrí los botones de la chaqueta. Levanté la camiseta. La caja torácica quedó expuesta. A primera vista no había ninguna herida. Sin cortes, sin moretones. Pero en medio del pecho había un ligero enrojecimiento. Como si alguien hubiera presionado allí. Llevé mis dedos al enrojecimiento. Presioné ligeramente. El tejido era suave pero la estructura debajo era sólida. Sin fractura de costilla.
Levanté los ojos. Miré la zona del cuello. En el lado del cuello había una línea leve. Fina, con tono rojizo. No era marca de asfixia. Porque la marca de asfixia sería más ancha, más profunda. Esta era marca de presión. Como si alguien lo hubiera presionado al suelo, sostenido su cuello pero no lo hubiera asfixiado. Solo, detenido. ¿Qué estabas haciendo?, susurré. Mi voz resonó en la habitación. Comencé a examinar sus manos. Primero la mano izquierda. La palma miraba hacia arriba. Los dedos ligeramente curvados. Las uñas parecían limpias pero... Me incliné. Miré más de cerca bajo las uñas. Sí, Angela tenía razón. Había algo blanco. Fibras finas atascadas bajo la uña. Tomé unas pinzas pequeñas. Cuidadosamente, muy despacio, saqué la fibra de bajo la uña. La puse en la caja Petri. Cuando la sostuve a la luz se distinguió claramente, sintética, blanca, una fibra de cuerda fina. Estabas atado, dije en silencio. ¿Pero por quién? La mano derecha era igual, fibras de cuerda en ambas manos. Significa que sus manos fueron atadas, luego soltadas o arrancadas. Miré cuidadosamente las palmas. Había ligeros enrojecimientos. Marcas de fricción. Alguien lo había atado, él había intentado liberarse. Pero no lo logró. Me enderecé. Exhalé. Mis ojos se deslizaron a la lámpara del techo. La luz fluorescente era fría e implacable. Pero bajo esta luz todo era visible. Cada secreto, cada herida, cada último momento. Desabroché el cinturón del pantalón. Expuse su abdomen. No había rastro de ningún trauma. Pero debajo del ombligo había un ligero moretón. Una marca vieja. Tal vez formada hace unos días. ¿Peleaste?, pregunté. ¿Alguien te golpeó? No hubo respuesta. Los cadáveres no hablan. Pero sus cuerpos sí. Volví mi atención a la caja torácica. Necesitaba mirar los pulmones. Porque si se ahogó, debería haber agua en sus pulmones. Tomé el bisturí. Cuando mi piel tocó la superficie metálica se elevó un sonido frío. Cortante, limpio, preciso. Hice el primer corte. Las capas bajo la piel se abrieron. Tejido adiposo, tejido muscular, luego costillas. Abrí la caja torácica. Los pulmones quedaron expuestos. Y allí estaba. Los pulmones estaban hinchados. Había líquido dentro. Pero no solo agua. Me incliné. Olí. Había un olor cortante químico. Cloro. Y algo más, un olor industrial. Metal, tal vez químico de purificación. Tú no te ahogaste en el río, dije en voz alta. Tú te ahogaste en otro lugar. Tomé una pequeña muestra del pulmón. La puse en el tubo. La enviaría al laboratorio. Pero en mi mente ya se estaba formando algo, piscina. No hay cloro en el río. Pero lo hay en la piscina. Me lavé las manos. Me quité los guantes. Volví mis ojos al cuerpo de nuevo. ¿Quién te mató?, pregunté. ¿Y por qué te arrojó al río? No hubo respuesta. Pero estaba cerca de encontrarla. Siempre encuentro. Pasé a la mesa al lado de la mesa. La ropa del cadáver estaba allí. Mojada, lodosa, desordenada. Tomé la chaqueta. Revisé los bolsillos. El bolsillo izquierdo vacío. En el bolsillo derecho, una tarjeta mojada. Saqué la tarjeta. Plástico, pero con el efecto del agua el texto en ella casi se había borrado. La sostuve a la luz y miré.
Se distinguía un logo, una línea ondulada, debajo letras indefinidas. Tarjeta de piscina. Susurré. Puse la tarjeta en una bolsa especial. Tal vez el laboratorio podría recuperar el texto. Revisé el bolsillo interior de la chaqueta. Encontré un pequeño trozo de papel arrugado. Mojado, pero no completamente desintegrado. Lo abrí cuidadosamente. Había algo escrito con pluma. La tinta se había corrido, pero se distinguía una letra. M. Solo M. No había nada más. M. Un nombre. Un lugar. También puse el papel en la bolsa. Tal vez Angela podría encontrar algo. Tomé mi teléfono. Llamé a Angela. Contestó después de 3 timbres. Sofía, dijo su voz cansada. La autopsia está completa, dije. Tengo cosas que decirte. Te escucho. Este hombre no se ahogó en el río. Hay cloro y químico industrial en sus pulmones. Se ahogó en una piscina. Luego fue arrojado al río. Angela se quedó en silencio. Escuché el sonido de su respiración. Luego, encontramos una tarjeta de piscina en su chaqueta. Tal vez salga algo de allí. Hay otra cosa más, dije. Encontré un trozo de papel en el bolsillo interior de su chaqueta. Solo hay una letra en el M. ¿M? Sí. Tal vez un nombre. Tal vez un lugar de encuentro. No sé. Pero alguien le escribió algo. Angela respiró profundamente. Gracias, Sofía. Ahora envío la tarjeta de piscina al laboratorio. Tal vez encontremos una dirección. Otra cosa, dije. Hay fibras de cuerda en sus manos. Fue atado. Pero luego las cuerdas fueron soltadas o arrancadas. Luchó. Entonces, alguien lo ató, lo ahogó, luego lo arrojó al río. Sí. Hubo silencio. Ambas pensamos. Sofía, dijo Angela, su voz se había suavizado. ¿Cómo estás tú? La pregunta era inesperada. Pero Angela era así. Incluso mientras hablaba del cadáver, no olvidaba a las personas. Estoy bien, dije. Solo cansada. Todos lo estamos. Colgué el teléfono. Me quedé sola en la habitación. El cuerpo sobre la mesa ya no era una persona. Era evidencia. Era un secreto. Era la respuesta a una pregunta. Pero yo todavía preguntaba, ¿quién te mató? ¿Y por qué? Cuando salí del laboratorio el reloj se acercaba a la tarde. Los pasillos estaban en silencio. Las luces fluorescentes todavía temblaban. Mientras caminaba hacia el ascensor mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla. Un número que no reconocía. No contesté. Pero luego llegó un mensaje. Sofía, soy Isabel. ¿Me recuerdas? Me caso el sábado. Quiero verte. Por favor, ven. Mi interior se apretó. Isabel. Mi amiga de la universidad. La última vez que la vi, ¿cuándo fue? ¿Hace 3 años? Tal vez más. No borré el mensaje pero tampoco respondí. Puse el teléfono en mi bolso. Subí al ascensor. Vi mi rostro en el espejo. Pálido, cansado, inexpresivo. Mi cabello estaba recogido pero un mechón había caído en mi rostro. No lo arreglé. Isabel se estaba casando. Sería feliz. Amaba a alguien. Y ese alguien la amaba. Y yo. Yo solo hablaba con los muertos. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Salí.
Y en ese momento la voz de Angela resonó en mi cabeza: ¿cómo estás tú? No lo sabía. Realmente no lo sabía. Cuando llegué a casa el aire estaba oscuro. Me detuve frente al apartamento. Antes de sacar la llave miré hacia arriba. Mi ventana estaba oscura. La luz no estaba encendida. Porque yo no estaba. Y nadie me espera. Entré. Mis pasos resonaron en el pasillo. El ascensor no funcionaba de nuevo. Subí las escaleras. Tercer piso. Mi respiración se había acelerado ligeramente. No por cansancio. Por soledad. Abrí la puerta. Dentro hacía frío. Encendí la luz. La sala estaba como siempre. Sofá, mesita, chimenea. Todo en su lugar. Pero vacío. Dejé mi bolso en el sofá. Fui a la cocina. Abrí el refrigerador. Dentro estaba casi vacío. Una botella de agua, medio paquete de queso, un tomate viejo. No sentía hambre. Solo quería beber algo. Tomé la botella de vino. Lo puse en la copa. Cuando tomé el primer sorbo mi garganta ardió. En el segundo me acostumbré. Volví a la sala. Me senté en el sofá. Estiré mis pies en la mesita. Copa en mi mano, cabeza echada hacia atrás. Tomé el teléfono. Volví a leer el mensaje de Isabel. Me caso el sábado. Quiero verte. Mi dedo se quedó en la pantalla. Si respondiera, ¿qué escribiría? Felicidades. Pero no puedo ir. Porque me siento perdida entre gente feliz. No. No podría escribir esto. Quiero ir pero, no estoy lista. Esto tampoco era verdad. Porque nunca estaría lista. Dejé el teléfono en la mesa. Terminé mi copa. Iba a llenar otra pero desistí. Me levanté. Fui a la ventana. Miré afuera entre las cortinas. La calle estaba en silencio. Algunos coches, algunos peatones. Una tarde normal. Pero para mí ya no existía lo normal. El teléfono vibró. Era Angela. Sofía, desciframos la tarjeta de piscina. Pertenece a un complejo deportivo privado. Mañana vamos allí. Contigo. Está bien, dije. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana en el centro. Vamos juntas. Bien. Sofía. Sí. Hoy te llegó algo. Una invitación. ¿Vas a ir? ¿Cómo lo supo? Angela a veces leía muy bien a las personas. No sé, dije honestamente. Ve, dijo Angela. Había insistencia en su voz. Permítetelo. La vida no solo pasa con los muertos. Colgué el teléfono. Mis ojos volvieron a deslizarse a la calle. Tal vez Angela tenía razón. Tal vez debía ir. Pero la voz dentro de mí susurraba: tú no perteneces allí. Tú ya no perteneces a ningún lugar. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama pero mis ojos miraban al techo. En mi mente el rostro del cadáver, el agua en los pulmones, las fibras de cuerda, todo se mezclaba. Y también la boda de Isabel. Cuando amaneció decidí. Iría. Solo una hora. Incluso podría ser un minuto. Pero iría. Porque tal vez Angela tenía razón. Tal vez necesitaba un poco de vida. Para no perderme entre la muerte. El sábado por la mañana estaba soleado. En Madrid el sol hace que todo se vea más hermoso. Pero yo sabía, el sol también hace más cortantes las sombras. Me puse mi vestido. Azul oscuro, simple.
Recogí mi cabello. No me maquillé. Porque había olvidado cómo hacerlo. Cuando llegué a la iglesia la ceremonia estaba a punto de comenzar. Entré en silencio. Me senté en las filas de atrás. Nadie me vio. Estuvo bien. La música comenzó a sonar. Entró la novia. Isabel. Era tan hermosa. Su vestido de novia blanco, su sonrisa, la luz en sus ojos. Todo era perfecto. Y yo estaba allí sentada, con mi vestido oscuro, sin ninguna expresión. La ceremonia comenzó. El sacerdote habló. El novio juró. La novia juró. Todos aplaudieron. Yo no aplaudí. Solo miré. Y en ese momento me di cuenta, estoy en el lugar equivocado aquí. Me levanté. Salí en silencio. Nadie se dio cuenta. Me paré afuera de la iglesia. Respiré. Una respiración profunda y larga. Caminé a la calle. El aire estaba caliente. El sol quemaba mi rostro. En la esquina había un hombre parado. Estaba fumando. Su rostro estaba en la sombra, pero algo parecía familiar. Su postura. La caída de sus hombros. Sus manos en los bolsillos. Me acerqué. El hombre giró su cabeza. Y yo me congelé. ¿Era él? ¿No era? No pude ver su rostro completamente. Porque el sol estaba detrás de él. Pero su voz. Cuando habló reconocí su voz. Lo siento, dijo, tirando la colilla del cigarrillo al suelo. ¿Le estoy bloqueando el paso? Su voz. Esa voz. Mi interior se apretó. Mi aliento se cortó. No. No podía ser él. Habían pasado años. Él ya no debería estar aquí. No, dije, mi voz tembló. No hay problema. El hombre caminó. Dobló la esquina. Desapareció de la vista. Me quedé allí. Mis manos temblaban. ¿Era él? No lo sabía. Pero el sentimiento dentro de mí. Ese sentimiento no mentía. Tomé el teléfono. Llamé a Ángela. Sofía, dijo inmediatamente. Ángela. Mi voz no salía. Yo. Vi a alguien. ¿Quién? No sé. Pero parecía familiar. Ángela se quedó en silencio. Luego. ¿Dónde estás? Frente a la iglesia. En la boda. Voy. Quédate allí. Colgué el teléfono. Me apoyé en la pared. Traté de regular mi respiración. Pero en mi mente solo giraba una frase. Él volvió, había escuchado el temblor en la voz de Sofía incluso por teléfono. La conozco desde hace años. Sofía silenciosa, controlada, que nunca muestra sus emociones. Pero en ese momento había un miedo infantil en su voz. Voy, había dicho. Quédate allí. Cuando salté al coche y me dirigí hacia la iglesia el tráfico estaba denso. Mediodía del sábado, Madrid estaba activo. La gente iba de compras, se sentaba en cafés, vivía sus vidas. Pero yo solo pensaba en Sofía. Esa voz. Ese temblor. Cuando llegué a la iglesia la vi en la esquina. Apoyada en la pared, sus ojos mirando al vacío, sus manos temblando. Estacioné a su lado, bajé rápidamente. Sofía. Levantó la cabeza. Sus ojos. Dios mío, sus ojos estaban llenos. Ángela. Dijo, en su voz había el desconcierto de un niño. Yo. Lo vi. ¿A quién viste? No sé. Pero su voz.
Su voz era familiar. Era como la voz que escuché esa noche. Mi interior se apretó. Esa noche. Esa noche que destrozó la vida de Sofía. ¿Estás segura? No, dijo, cerró los ojos. Pero no pude ver su rostro. El sol estaba detrás de él. Solo escuché su voz. Lo siento, le estoy bloqueando el paso, dijo. Y yo me congelé. Sostuve su mano. Estaba fría. Como hielo. ¿En qué dirección fue? Allí, dijo, su mano temblando mientras señalaba la esquina. Dobló la esquina. Luego, desapareció. Espera aquí, dije. No. Sostuvo mi mano con fuerza. No te vayas. Por favor. La miré. En sus ojos había pánico. Pánico real, crudo, incontrolable. Está bien, dije suavemente. No me voy. Estoy contigo. La subí al coche. Cuando se sentó dentro comenzó a respirar. Respiraciones profundas entrecortadas. Estaba al borde de un ataque de pánico. Sofía, mírame, dije. Respira. Despacio. Conmigo. Fijó sus ojos en mí. Respiramos juntas. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Unos minutos después se calmó. Pero sus manos todavía temblaban. Gracias, dijo en un susurro. No es nada, dije. Pero ahora cuéntame. ¿Cómo se veía ese hombre? ¿Altura? ¿Ropa? ¿Cualquier cosa? Sofía cerró los ojos. Trató de recordar. Estatura media, dijo. Tal vez entre 1,75 y 1,80. Pantalón oscuro, camisa de color claro. Tenía un cigarrillo. En su mano, ¿vi un anillo? No sé. Todo fue muy rápido. ¿Su rostro? No lo vi. El sol estaba detrás de él. Solo su silueta. Cabello. Corto. Color oscuro. ¿Edad? No sé. Tal vez 30 y tantos. Tal vez más. Tomé nota mentalmente. Estatura media, cabello oscuro, hombre fumando. Miles de hombres encajarían esta descripción en Madrid. Pero el instinto de Sofía nunca se equivocaba. ¿Qué dijo cuando te acercaste? Lo siento, le estoy bloqueando el paso, repitió Sofía. Su voz tembló. El tono. Era educado. Pero había algo debajo. Algo frío. ¿Te miró directamente? ¿Te reconoció? Sofía se detuvo. Pensó. No sé, dijo finalmente. Pero cuando me miró dudó por un momento. ¿Cómo si? Como si me reconociera. Esto no era buena señal. Sofía, dije seriamente. Si es esa persona. Si realmente es esa persona, debemos informar esto a la policía. Debemos rastrearlo. Pero no estoy segura, dijo, su voz subió. ¿Y si me equivoco? ¿Y si es otra persona? ¿Y si solo estoy paranoica? No estás paranoica, dije con voz dura. Eres una mujer que ha pasado por un trauma. Y el trauma a veces trae de vuelta el pasado. Pero eso no significa que tus sentimientos estén equivocados. Sofía inclinó su cabeza. Una lágrima se deslizó entre su cabello. No la limpió. Yo solo quiero volver a la normalidad, dijo con voz rota. Pero ya no sé qué significa normal para mí. Sostuve su mano. Con fuerza. Normal, a veces es solo terminar un día, dije.
Es tomar un respiro. Es dar un paso. Eres fuerte, Sofía. Tal vez no te sientes así. Pero lo eres. Me miró. En sus ojos había una pregunta, ¿de verdad? Sí, dije. De verdad. Cuando salimos de la iglesia miré hacia atrás. La boda continuaba. La gente era feliz. Pero el mundo de Sofía se había sacudido una vez más. Y yo haría todo lo posible para protegerla. Al día siguiente, lunes por la mañana, cuando estaba en el centro, el caso comenzó a resolverse. Llegó una llamada del departamento de identificación. Detective López, identificamos el cadáver. Te escucho. Su nombre es Carlos Medina. 38 años. Tiene antecedentes, tráfico de drogas, en 2015. Pero los últimos 5 años limpio. Profesión actual, entrenador personal en un gimnasio privado. ¿Familia? En los registros aparece divorciado. Ex esposa, Lucía Medina. Información de contacto en el archivo. ¿Alguien más? Un antiguo socio, Rubén Vázquez. Él también estuvo en la red de drogas. Pero él todavía aparece en los registros como criminal activo. ¿Último lugar donde fue visto Rubén? Madrid. Zona de Lavapiés. Tomé nota. Carlos Medina. Un hombre con pasado de drogas. Pero parecía limpio en los últimos años. Entonces, ¿por qué fue asesinado? Vega entró a la habitación, con un archivo en la mano. Detective, desciframos la tarjeta de piscina. Pertenece a un complejo deportivo privado, Aqua Elite. Un lugar de lujo. Funciona con sistema de membresía. ¿Carlos trabajaba allí? No. Pero la tarjeta de membresía estaba registrada a su nombre. Último uso, una noche antes de su muerte. A las 11:47. Antes de medianoche. ¿Quién va a una piscina a esa hora? Para encontrarse con alguien, dijo Vega. O alguien lo citó allí, dije. Vega asintió con la cabeza. Hablé con el dueño de Aqua Elite. Se llama Vicente Ruiz. 50 años, hombre de negocios. Antecedentes limpios. Pero. ¿Pero qué? Dijo que tenía una conexión con Carlos. Carlos a veces daba entrenamiento en el complejo. A clientes privados. Traigan a Vicente, dije. Necesitamos hablar. Vicente Ruiz, cuando vino a la sala de interrogatorio, parecía calmado. Traje, corbata, zapatos brillantes. Aire de hombre de negocios. Pero había inquietud en sus ojos. Señor Ruiz, dije sentándome frente a la mesa. ¿Conocía a Carlos Medina? Sí, dijo sin dudar. Carlos trabajaba en mi complejo. Era un buen hombre. Lo siento mucho. Cuando lo vio por última vez. Vicente se detuvo. Pensó. La semana pasada. Tal vez martes. Estaba trabajando con un cliente en el complejo. ¿Dónde estaba el viernes por la noche? Sus ojos se agrandaron. ¿Viernes? Estaba en casa. ¿Por qué? Carlos fue asesinado el viernes por la noche. En la piscina de su complejo. El rostro de Vicente palideció. ¿Qué? Pero eso es imposible. El viernes por la noche el complejo estaba cerrado. ¿Así? Entonces, ¿que la tarjeta de membresía de Carlos fue usada esa noche a las 11:47? Vicente tragó saliva. Puso las manos sobre la mesa. Yo, no lo sé. Quizá alguien más usó mi tarjeta. ¿Quién? No lo sé. Alzó la voz. Por primera vez perdía el control. Señor Ruiz,
dije con frialdad. ¿Carlos lo estaba chantajeando? ¿Qué? No. ¿Por qué iba a hacer algo así? Porque en su expediente hay algunos detalles interesantes. En 2018 una investigación por evasión fiscal. En 2020 una denuncia anónima contra su negocio. Todo se cerró. ¿Pero podría ser que Carlos conociera esos secretos? El rostro de Vicente se tensó. Retiró las manos de la mesa. Yo soy un hombre limpio. ¿De veras? ¿Y puede probar que estuvo en su casa el viernes por la noche? Los vecinos me vieron. ¿Qué vecinos? Los del 3A. Una pareja de ancianos. ¿Sus nombres? La familia López. Tomé nota. Vega estaba tras la puerta, asintió. Lo comprobaría. Una cosa más, dije. ¿De qué trató su última conversación con Carlos? Vicente guardó silencio. Sus ojos se desviaron. De trabajo. Solo de trabajo. Solo de trabajo, repetí. ¿Está seguro? Vicente no contestó. Señor Ruiz, si Carlos lo estaba amenazando y usted le hizo algo, dígalo ahora. Porque tarde o temprano lo sabremos. Yo no lo hice. Su voz temblaba. Lo juro. Yo solo tenía miedo. ¿Miedo de qué? Silencio. ¿Miedo de qué, señor Ruiz? ¿Por qué? Respiró hondo. Porque Carlos sabía algo que yo había escondido en mi pasado. ¿Qué? Vicente levantó la cabeza. Había desesperación en su mirada. ¿De dónde venía el dinero? Se me encogió el pecho. ¿Qué dinero? El préstamo para construir el complejo. No era del banco. Venía de otras fuentes. ¿Qué fuentes? Un grupo en Lavapiés. Vinculado a una red de drogas. La sala quedó en silencio. ¿Y Carlos lo sabía? Sí. Porque él, en aquel tiempo, trabajaba con ese grupo. Era uno de los que me facilitaron el dinero. Todo empezaba a encajar. ¿Carlos lo estaba chantajeando? No, bueno, sí. Pero no de forma directa. Solo decía. No lo olvides, Vicente. Yo todavía lo sé. Y eso era suficiente. ¿Lo mató usted? No. Se puso de pie de golpe. Lo juro. Yo solo tenía miedo. Pero no lo maté. Vega lo empujó de nuevo hacia la silla. Siéntese, ordené. Y cuénteme exactamente dónde estuvo el viernes por la noche, hora por hora. Vicente relató. Que estaba en casa. Que veía la televisión. Que sus vecinos lo habían visto. Pero en su voz había un vacío. Una mentira. Lo dejamos libre pero bajo vigilancia. Vega murmuró, ese hombre miente. Lo sé, respondí. Pero aún no tenemos pruebas. Aquella noche de camino a casa, estaba agotada. Al volante, atrapada en el tráfico, mi mente mezclaba todo, Carlos, Vicente, la piscina, las fibras de cuerda. El teléfono sonó. Era Sofía. Ángela, dijo. Los resultados del laboratorio llegaron. Los químicos en los pulmones coinciden con el agua de la piscina de Aqua Elite. Entonces se ahogó allí. Sí. Y hay algo más. Analizamos las fibras de la cuerda. Sintéticas industriales. Del tipo que se usa en el equipamiento de las piscinas. Entonces el asesino utilizó materiales del complejo. Así es. Gracias, Sofía. Ángela. Sí. Ese hombre, el de la iglesia. No puedo sacarlo de mi mente. Se me apretó el corazón.
Lo sé. Pero ahora debemos centrarnos en el caso de Carlos. Después también lo encontraremos. Está bien, dijo. Pero su voz no sonaba convencida. Colgué. Al llegar a casa, los niños dormían. Entré en silencio. Miré a Diego en su cama, arropado. Mateo, abrazado a su cojín. Besé su frente. Buenas noches, susurré. Fui a mi habitación. Me tendí en la cama. La almohada de Sergio aún estaba allí. Su olor ya era débil. Pero seguía allí. Ayúdame, murmuré. Enséñame a resolver esto. No hubo respuesta. Solo silencio. Y en ese silencio, me quedé dormida. A la mañana siguiente, Vega trajo noticias. La coartada de Vicente no cuadra. Los vecinos lo vieron solo sobre las 8 de la tarde. Después de medianoche nadie lo vio. Entonces estuvo fuera. Sí. Fuera lo suficiente como para ir a la piscina. Exacto. Tráiganlo. Otra vez. Esta vez Vicente estaba más nervioso. Golpeaba el suelo con los pies, las manos le temblaban. Cuando Vicente Ruiz entró por segunda vez en la sala de interrogatorios ya no estaba tranquilo. El rostro pálido, ojeras marcadas. Esta vez venía con abogado, un hombre de mediana edad, trajeado, de mirada fría. Señor Ruiz, dije sentándome frente a él. La vez pasada nos mintió. Dijo que estaba en su casa el viernes por la noche. Pero sus vecinos solo lo vieron a las 8. Después de medianoche, ¿dónde estaba? Vicente miró a su abogado. Este hizo un leve gesto de asentimiento. No quiero hacer comentarios, dijo Vicente con voz temblorosa pero firme. No quiere hacer comentarios, repetí. ¿Y sabía usted que Carlos Medina quería verlo el viernes por la noche? Vicente volvió a mirar a su abogado. Mi cliente no responderá a esa pregunta, dijo el abogado con frialdad. Porque Carlos lo estaba chantajeando, ¿verdad? Continué. Sabía de dónde venía el dinero con el que construyó el complejo. El rostro de Vicente se tensó. Bajo la mesa, sus manos se cerraron en puños. No quiero hablar más. El abogado intervino. Hago constar que mi defendido se acoge a su derecho a no declarar. Si no piensan detenerlo, solicito que sea puesto en libertad. Por dentro juré en voz baja. Por fuera, me mantuve serena. Ahora no lo vamos a detener, señor Ruiz. Pero no puede salir de la ciudad. Entregue su pasaporte. Vicente asintió. El abogado se puso en pie, Vicente lo imitó. Al salir por la puerta, los hombros de Vicente se hundieron. Parecía culpable. Pero ser culpable no es lo mismo que ser asesino. Tras dejar libre a Vicente, volví a la comisaría. No me sentía tranquila. Aquel hombre ocultaba algo. Y con su abogado presente no había conseguido arrancarle nada. Vega me recibió con noticias. Detective, revisamos las cámaras de la calle, dijo excitado. El viernes a las 11:35 Carlos entra al complejo. Pero no va solo. ¿Quién lo acompaña? Otro coche llega un minuto después. Baja un hombre. No se ve bien su rostro, pero... Vega me acercó la tablet. Observé la grabación, la calle oscura, la entrada del complejo. El primer coche se detiene, Carlos baja. Luego aparece el segundo coche. Se abre la puerta, baja un hombre. Alto, dije. Rebobina. Acerca la imagen. Vega amplió. El rostro del hombre seguía borroso, pero la postura, la forma de andar, algo me resultaba familiar. ¿Comprobaron la matrícula? Sí. Placa falsa. Pero.
Miramos los registros del torno. Esa noche se pasaron 2 tarjetas en el control. La de Carlos y una tarjeta de visitante. ¿A nombre de? Miguel Torres. Se me apretó el pecho. ¿Miguel Torres? Vega asintió. Sí. Lo busqué en el sistema. Ex policía. Policía Municipal de Madrid, homicidios. Jubilado en 2015. Volví a mirar la pantalla. Ex policía y Carlos. Revisa sus antecedentes, dije. ¿Se conocían? Vega tecleó. Unos segundos después. Sí. Entre 2013 y 2015 trabajaron juntos. Miguel Torres participó en operaciones conjuntas con la unidad antidroga. Carlos en esa época estaba dentro de la red de drogas. Y hizo una pausa. Carlos era chivato registrado de Miguel. Todo encajaba. Carlos había sido informante de Miguel. Se conocían. Y ahora Carlos estaba muerto. Localicen a Miguel Torres, ordené. Ya. Traedlo. Lo encontraron al anochecer. Detuvieron a Miguel en su casa de Chamartín. No opuso resistencia, vino en silencio. Pero había nervios en su mirada. Lo condujeron a la sala de interrogatorios. Yo me senté frente a él. Inspector Torres, dije. O mejor, ex-inspector. Miguel me miró. Sus ojos estaban tranquilos, pero la tensión en la mandíbula lo delataba. Detective López, dijo. Creo que ya nos hemos visto antes. Puede, respondí. La policía de Madrid es un círculo pequeño. Pero ahora quiero hablar de otra cosa, Carlos Medina. La expresión de Miguel no cambió. Pero noté un leve temblor cuando apoyó las manos en la mesa. ¿Conocía a Carlos? Le pregunté. Sí, contestó. Fue mi antiguo confidente. ¿Cuándo lo vio por última vez? Miguel vaciló. Pareció pensar. O fingir que pensaba. Hace mucho tiempo. Quizá, 2 años. 2 años, repetí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y el viernes por la noche dónde estaba? En casa. ¿Alguien puede corroborarlo? Vivo solo. Nadie me vio. Entiendo. Puse la tablet en el centro de la mesa. Entonces, ¿cómo explica esto? Encendí la reproducción. La imagen de la cámara mostraba la entrada del complejo. El coche de Carlos. Luego, el coche de Miguel. Miguel miró la pantalla. Su rostro se tensó. ¿Ese soy yo? Preguntó. La imagen está borrosa. Podría ser cualquiera. No cualquiera, dije. Porque en los registros del torno aparece su nombre, Miguel Torres. Tarjeta de visitante. Hora, 11:40. Miguel enmudeció. Apretó los puños. ¿Y? Preguntó al final. ¿Qué? ¿Me acusas de algo por haber quedado con Carlos? No, respondí. Pero matar a Carlos es un delito. Y usted fue la última persona que lo vio. Yo no lo maté. Entonces, ¿por qué se encontraron? Miguel respiró hondo. Me miró fijamente. Carlos me llamó. Quería hablar. De los viejos tiempos. ¿Qué viejos tiempos? Del 2015. De cuando trabajamos juntos. ¿Y de qué hablaron? Cosas privadas. ¿Cuán privadas? Miguel no respondió. Miguel Torres, dije con voz firme. Un hombre ha muerto. Y usted fue el último en verlo. O habla, o lo detengo. Miguel bajó la cabeza.
Se hundió en los hombros. Está bien, dijo. Carlos. Carlos me chantajeaba. ¿Por qué? Porque en 2015, yo no era un policía intachable. Métense. ¿Qué quiere decir? En las operaciones de drogas, yo no solo incautaba estupefacientes. Algunos me los quedaba. Y los vendía. La sala quedó helada. Un policía corrupto. Tal como sospechaba. Carlos lo sabía, continuó Miguel. Porque él también estaba metido. Pero luego, años después, decidió volverse correcto. Y me dijo, o me pagas o lo cuento todo. ¿Cuánto pidió? 100.000 euros. ¿Se lo dio? No. No tenía tanto dinero. ¿Y entonces? Miguel tragó saliva. Luego discutimos en la piscina. Él gritaba. Yo intenté calmarlo. Pero, me empujó. Y yo le empujé a él. ¿A dónde? A la piscina. ¿Y después? Después, entré en pánico. Salté a la piscina e intenté sacarlo. Pero no se movía. ¿Lo mató usted? No. Alzó la voz. Fue un accidente. Solo lo empujé. Se golpeó la cabeza contra la piedra. Luego cayó al agua. Yo intenté salvarlo, pero ya era demasiado tarde. ¿Fue usted quien arrojó el cadáver al río? Miguel bajó la cabeza. Sí. Entré en pánico. Quise hacerlo parecer un suicidio. Abrí la puerta. Vega esperaba afuera. Traigan a Vicente Ruiz, ordené. Ahora. 10 minutos después, Vicente estaba otra vez en la sala de interrogatorios. Esta vez sin abogado, no había pedido que lo trajéramos con él. ¿Qué pasa?, dijo nervioso. Ya hablé. El abogado. Siéntese, ordené con voz dura. Vicente se sentó. Sus ojos se fijaron en la pantalla de la tablet sobre la mesa. Le mostraré algo, dije. Encendí la grabación. Imágenes de la cámara de la calle. Vicente observó, el coche de Carlos, el coche de Miguel. ¿Quién es este?, pregunté señalando el coche de Miguel. No lo sé. ¿No lo sabe? ¿Está seguro? Sí. Muy bien, dije. Abrí un expediente y puse una foto de Miguel sobre la mesa. ¿Y este hombre? El rostro de Vicente palideció. Sus ojos se clavaron en la foto. Yo no lo conozco. Está mintiendo. Me incliné hacia él. Este hombre es Miguel Torres. Ex policía. Y el viernes por la noche estuvo en su complejo con Carlos. Vicente tragó saliva. Yo no lo sabía. No lo sabía. Pero en los registros del torno aparece su firma. Usted autorizó la tarjeta de visitante. Vicente se quedó inmóvil. Yo solo. Carlos lo pidió. Vendrá un amigo, me dijo. Y yo lo autoricé. ¿Y después qué pasó? No lo sé. Me fui de allí. ¿De verdad? Giré la tablet hacia él. Otra grabación. Esta vez de la puerta trasera del complejo. 12:30, Vicente salía. Llevaba algo en la mano. ¿Una bolsa? ¿Una toalla? ¿Qué es esto?, pregunté. Vicente miró la pantalla. Su rostro se puso blanco. Yo solo limpiaba. ¿Limpiaba? A medianoche. Carlos. Carlos me llamó. Hay un problema, ven, dijo. Y fui. En la piscina estaba él. En el agua. Miguel también estaba allí.
Estaba en pánico. Se me encogió el pecho. Siga. Miguel me dijo, ayúdame, fue un accidente. Yo también entré en pánico. Sacamos a Carlos del agua. Pero, estaba muerto. Miguel dijo, ¿qué hacemos? Y yo dije, llevémoslo al río. ¿Usted lo sugirió? Sí. Su voz se quebró. Porque si venía la policía, mi complejo se hundía. El dinero sucio del pasado, el chantaje de Carlos, todo saldría a la luz. Entonces también ayudó. Vicente bajó la cabeza. Sí. Abrí la puerta de nuevo. Entraron 2 agentes. Tráiganlos a los 2, ordené. Juntos. Miguel y Vicente se sentaron uno al lado del otro. Ambos parecían culpables. Sudorosos, tensos, asustados. Ahora escuchen, dije. Ambos me mintieron. Ahora sabré la verdad. Y uno confesará. Miguel habló primero. Yo lo maté. Pero fue un accidente. Vicente solo me ayudó. No, gritó Vicente. Tú lo mataste. Yo solo intenté protegerte. Porque tú también eras culpable, rugió Miguel. Carlos también te chantajeaba. Sí. Pero yo no lo maté. Pero ayudaste a ocultar el cadáver. Los 2 empezaron a gritarse. Yo permanecí en medio observando. Luego golpeé la mesa con fuerza. El silencio cayó de golpe. Basta, dije. Los 2 son culpables. Miguel Torres queda arrestado por el asesinato de Carlos Medina. Vicente Ruiz por encubrimiento y ocultación de cadáver. Los 2 callaron. Bajaron la cabeza. Los agentes se los llevaron. Yo me quedé allí. Sola. Y pensé, ¿cuántos más estarán sucios en esta ciudad? ¿Cuántos secretos más quedan escondidos? Aquella noche al volver a casa, estaba agotada. Pero aliviada. El caso estaba resuelto. Carlos había obtenido justicia. Pero algo seguía dándome vueltas en la cabeza, el hombre que Sofía vio en la iglesia. Tomé el teléfono. Llamé a Sofía. Ángela, dijo con voz cansada. El caso de Carlos está cerrado, le dije. Hay 2 detenidos. Miguel Torres y Vicente Ruiz. ¿Los 2? Sí. Fue cosa de ambos. Entiendo. Hubo silencio. Sofía, añadí. Ese hombre de la iglesia, tenemos que encontrarlo. Lo sé, dijo. ¿Pero cómo? No lo sé. Pero lo encontraremos. Te lo prometo. Gracias, Ángela. Colgué. Miré por la ventana. Madrid brillaba con las luces de la noche. Una ciudad hermosa. Pero llena de secretos oscuros. Y yo, iba a desenterrarlos uno por uno. Por Carlos. Por Sofía. Y por mí misma, Ángela López. Al día siguiente por la tarde tuve que ir a la escuela de Diego. La reunión era a las 3. El caso estaba resuelto, pero el cansancio dentro de mí no lo estaba. Los pasillos de la escuela estaban llenos de carteles de colores. Dibujos de niños, paneles de proyectos, caras sonrientes. Pero mientras caminaba por esos pasillos, me sentía una extraña. Como si no perteneciera a esa felicidad. Cuando llegué a la oficina de la subdirectora, la maestra de Diego, la señora Martínez, me estaba esperando. Era una mujer amable. Había ternura en sus ojos, pero también preocupación. Señora López, dijo estrechándome la mano. Gracias por venir. Por supuesto, respondí. ¿Hay algún problema con Diego? Nos sentamos.
La señora Martínez abrió un expediente sobre la mesa. Diego es un buen niño, dijo. Inteligente y respetuoso. Pero en las últimas semanas, su comportamiento ha cambiado. Se me encogió el pecho. ¿En qué sentido? Se ha vuelto callado. No habla con sus compañeros. En los recreos se sienta solo. Y la semana pasada, se peleó con otro niño. ¿Pelea? Me sorprendí. Diego nunca peleaba. Sí. No hubo daño físico, pero verbalmente fue muy duro. El otro niño dice que Diego le preguntó, ¿dónde está tu padre? Y Diego respondió, el tuyo también morirá algún día. Se me cortó la respiración. Sentí un nudo en la garganta. Lo siento, dije con la voz temblorosa. Diego perdió a su padre el año pasado. Todavía estamos en proceso de sanar. La señora Martínez asintió. Sus ojos se suavizaron. Lo sé, señora López. Y lo siento mucho por ustedes. Pero Diego necesita ayuda. Tal vez un especialista, un psicólogo infantil. Lo he pensado, dije. Pero, estoy muy ocupada. El trabajo es demasiado. Lo entiendo, dijo la señora Martínez. Pero en sus ojos había algo. No un juicio, sino una verdad, yo no estaba lo suficiente presente. ¿Puedo llevarme a Diego a casa? Pregunté. Claro. Lo está esperando en clase. Cuando recogí a Diego, su rostro estaba inexpresivo. No me miró. Cogió su mochila y caminó en silencio detrás de mí. Subimos al coche. Al oír el motor, Diego giró la cara hacia la ventana. Miraba afuera. No hablaba. Diego, dije suavemente. Tu maestra habló conmigo. No contestó. Te peleaste. ¿Por qué? Silencio. Diego, te estoy hablando. No lo sé, dijo al fin, con voz apagada. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Qué le dijiste a ese niño? Nada. Diego. Está bien. Gritó. Le dije que su padre también moriría. Porque es la verdad. Todos mueren. Detuve el coche a un lado. Apagué el motor. Me giré hacia él. Diego lloraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no hacía ruido. Diego, quise poner mi mano en su hombro, pero él se apartó. Déjame. Dijo. Nunca estás aquí. Cuando papá murió tampoco estabas. Y ahora tampoco. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Diego, yo tengo que trabajar. Nosotros. No. Dijo. Solo huyes. No quieres recordar a papá. Pero yo sí lo recuerdo. Cada día, me quedé callada. ¿Por qué? Porque tenía razón. Diego continuó con la voz rota. Echo de menos a papá. Cada noche. Cada mañana. Pero tú solo trabajas. Como si nada hubiera pasado. No es así, dije con los ojos llenos de lágrimas. Yo también lo extraño. Cada segundo. Entonces, ¿por qué no lloras? Preguntó Diego. ¿Por qué nunca lloraste? No pude responder. Porque no había llorado. Ni siquiera en el funeral de Sergio. ¿Por qué? Porque si lloro, dije lentamente, si lloro, significará que de verdad se ha ido. Y yo no estoy lista. Diego me miró. En sus ojos no había rabia, sino dolor. Pero ya se fue, mamá. Y nosotros todavía estamos aquí. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Un muro. Un muro que llevaba años levantando.
Y por primera vez desde la muerte de Sergio, lloré. Mis lágrimas cayeron en silencio. Primero despacio, luego más rápido. Después llegaron los sollozos. Diego me miró. Luego abrió los brazos. Mamá. Lo abracé. Con fuerza. Y los dos lloramos. En el coche al lado de la carretera, bajo la luz del día. Porque a veces lo más fuerte que se puede hacer, es permitirse llorar. Aquella noche al volver a casa, Mateo me esperaba en la puerta. Mamá, mañana tengo partido de fútbol, dijo. ¿Vas a venir? Me agaché y lo miré a los ojos. Iré, le dije. Te lo prometo. ¿De verdad? De verdad, Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña, infantil. Y me di cuenta de cuánto extrañaba esa sonrisa. Cenamos juntos. Diego cortó tomates, Mateo puso la mesa. Yo cociné la pasta. Al sentarnos, la silla de Sergio estaba vacía. Pero esta vez acepté el vacío. Echo de menos a papá, dijo Mateo de repente. Yo también, dijo Diego. Yo también, dije yo. Todos los días. Pero todavía nos quiere, ¿verdad? Preguntó Mateo. Sí, respondí. Siempre nos querrá. Esa noche, después de acostar a los niños, fui a mi habitación. Tomé la foto de Sergio. La miré largo rato. Lo sé, susurré. No te cuidé lo suficiente. Pero a los niños, a ellos los cuidaré mejor. Te lo prometo. Besé la foto. La dejé sobre la mesita de noche. Y esa noche por primera vez dormí tranquila. Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña, infantil. Y me di cuenta de cuánto extrañaba esa sonrisa. Cenamos juntos. Diego cortó tomates, Mateo puso la mesa. Yo cociné la pasta. Al sentarnos, la silla de Sergio estaba vacía. Pero esta vez acepté el vacío. Echo de menos a papá, dijo Mateo de repente. Yo también, dijo Diego. Yo también, dije yo. Todos los días. Pero todavía nos quiere, ¿verdad? Preguntó Mateo. Sí, respondí. Siempre nos querrá. Esa noche, después de acostar a los niños, fui a mi habitación. Tomé la foto de Sergio. La miré largo rato. Lo sé, susurré. No te cuidé lo suficiente. Pero a los niños, a ellos los cuidaré mejor. Te lo prometo. Besé la foto. La dejé sobre la mesita de noche. Y esa noche por primera vez dormí tranquila. Esa noche en casa, con una copa de vino, me quedé frente a la ventana. Madrid brillaba. La vida seguía. Y por primera vez sentí que podía formar parte de ella. Miré el teléfono. El mensaje de Isabel seguía allí. Mis dedos se movieron sobre el teclado. Escribí. Felicidades, Isabel. Te deseo mucha felicidad. No pude ir a la boda, pero pensé en ti. Y estoy orgullosa de ti. Pulsé enviar. Segundos después llegó la respuesta. Gracias, Sofía. Te he echado mucho de menos. ¿Tomamos un café un día? Sonreí. Sí, escribí. Me encantaría. Apagué el teléfono. Terminé el vino. Me fui a la cama. Y esa noche no tuve pesadillas. Por primera vez. El lunes por la mañana nos encontramos en la cafetería del centro. Ambas parecíamos cansadas. Pero también más ligeras. ¿Café? Preguntó Sofía. Por favor, respondí. Pedimos 2 cafés. Nos sentamos. Bebimos en silencio.
El caso de Carlos está cerrado, dije al fin. Lo sé, respondió Sofía. Buen trabajo. Gracias. Pero, no estaba sola. Si no hubieras estado, no habría resuelto nada. Sofía sonrió. Somos un buen equipo. Sí, dije. Lo somos. Hubo un silencio. Un silencio cómodo. Ángela, dijo Sofía. ¿Cómo están tus hijos? Bien, respondí. Creo que estaremos mejor. Todos nosotros. Me alegra, dijo Sofía. Eso es bueno. ¿Y tú cómo estás? Sofía pensó. No lo sé, dijo con honestidad. Pero, ya no tengo miedo. Por primera vez en años, no tengo miedo. Eres fuerte, dije. Siempre lo fuiste. Tú también, respondió Sofía. Terminamos los cafés. Nos levantamos. ¿Lista para el próximo caso? Pregunté. Siempre, dijo Sofía. Salimos juntas de la cafetería. Las calles de Madrid estaban llenas de gente. La vida seguía. Y nosotras éramos parte de esa vida. Esa noche en casa, revisando el correo, encontré un sobre pequeño. Blanco, delgado. Solo decía, Detective Ángela López. Lo abrí. Dentro había una sola hoja. Escrita a mano, me atraparon. Pero yo no estaba solo. Todavía hay otros afuera. Y ellos, no han olvidado a Sofía. Me temblaron las manos. Dejé el papel sobre la mesa. El técnico. ¿Cómo había enviado una carta desde la cárcel? Tomé el teléfono. Llamé a Sofía. Hola. Sofía, dije con la voz tensa. Tenemos un problema.